Hola, buenos días. Hoy en el matutino. Hola, ¿qué tal amigos del Matutino Podcast? Les damos la bienvenida de parte de todo el equipo de productores, locutores y generadores de contenido que hacemos parte de esta gran alianza. Empezamos con música en este día, haciendo énfasis a varios artistas que se han despedido ya desde el 2020 hasta la fecha. Grandes músicos que hacen parte de bandas y de importantes escenas que sin duda dejaron un gran legado y son íconos aún con más fuerza después de su partida. Para empezar el día de hoy, vamos a hablar de Charlie Watts, el legendario baterista de la banda británica The Rolling Stones, quien murió a los 80 años. El gran Charlie Watts siempre fue una estrella de rock and roll reacia, pues su verdadero amor era el jazz. Watts nació en 1941, cuando las bombas de Hitler aún caían sobre Londres. Creció en un suburbio en Wembley, al oeste de Londres. Desde muy joven, Watts fue un apasionado totalmente por la batería, por los tambores, por la percusión. Tocaba melodías incluso en la mesa con trozos de madera o un cuchillo y un tenedor, antes de que sus padres pudieran comprarle una batería cuando tan solo tenía 14 años. Esto dijo su madre en algunas entrevistas. Luego pasó a estudiar diseño gráfico en la Harrow School of Art, y en su tiempo libre, Watts escribió y publicó un libro para niños sobre la leyenda de jazz Charlie Parker llamado Oda a un pájaro volador. El prefacio decía, ojo, esta historia fue compilada por un Charlie para un gran Charlie difunto. Qué bonito mensaje. Al mismo tiempo, Watts tocaba en una banda con Alexis Corner, el padre fundador de la escena de blues británico, en Helling, al oeste de Londres, donde el difunto miembro de los Stones, Brian Jones, junto a Mick Jagger y Eric Clapton, pues también por ahí hacían algunas presentaciones como músicos invitados. En 1962, Jones formó los Rolling Stones con el cantante Jagger, el pianista Ian Stewart y las guitarras de Keith Richards y Dick Taylor. Watts rechazó en su primera instancia la oferta para unirse al grupo, pero luego finalmente terminó cediendo y tocando su primer concierto con ellos en enero de 1963. En 1964 pues ya los Stones alcanzaban un número 1 en la lista de éxitos británicos con su versión de It's All Over Now de Bobby Womack. El equipo de compositores entre Jagger y Richards creó su primer clásico genuino, el gran y famoso tema I Can't Get No Satisfaction. La banda disfrutó de una serie de sencillos exitosos hasta bien entrado 1966, incluidas grandes canciones como Paint the Black, Have You Seen Your Mother Baby y Lady Jane. El grupo mantuvo una enorme popularidad durante décadas, con álbumes clásicos como Aftermath de 1966, Sticky Fingers de 1971, Some Girls de 1978 y Tattoo You de 1981, y con esto se dieron grandes giras hasta el día de hoy por muchos, casi todos, los estadios del mundo, donde el gran Charlie hacía sus grandes presentaciones detrás de los tambores. En cuanto a su vida personal, pues Charlie era una persona bastante calmada. Vivían en una zona rural en el sureste de Inglaterra. En la década de 1980, Watts finalmente encontró tiempo para perseguir su pasión por el jazz y formó una banda de 32 integrantes llamada Charlie Watts Orchestra. Su primer concierto fue en el legendario club de jazz de Londres, Ronnie Scott's, donde Watts era un visitante frecuente, aunque encubierto. A principios de la década de 1990, Watts lanzó varios álbumes con otro grupo, al cual bautizó Charlie Watts Quintet, incluido un tributo al gran Charlie Parker. En cuanto a su vida sentimental, fue un hombre bastante juicioso. Se casó con Shirley Ann Shepard en 1964 y estuvo con ella hasta el día de su muerte. Esta pareja tuvo una hija llamada Serafina. Watts, un fumador empedernido, fue diagnosticado lastimosamente con un cáncer de garganta en el 2004, pero se recuperó por completo según los médicos. Pasó la mayor parte de su tiempo en una propiedad en Devon, al sureste de Inglaterra. Su esposa criaba caballos y era propietaria de una conocida ganadería. En años más recientes, pues Watts formó una banda de blues de la vieja data, de la vieja escuela, llamada ABC&D de Boogie Woogie, prefiriendo tocar en clubes íntimos muy reservados. Sin embargo, continuó tocando para los Stones en grandes conciertos masivos llenos de gente, y los cuales alababan cada vez más a los dinosaurios del rock. Y su más reciente fue en la etapa europea en la gira No Filter con los Rolling Stones en 2018. Pero a Watts aún le sobreviven 3 grandes compañeros de banda de los Stones: Jagger, Richard y Wood. Lastimosamente, Charlie Watts partió de estas tierras el pasado 24 de agosto y dejando un gran legado, pues seguramente ya está formando una gran banda de jazz en el cielo. Y así comunicaron los Rolling Stones en su cuenta de Instagram la noticia sobre el fallecimiento del gran Charlie Watts. Es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie. Murió pacíficamente en un hospital de Londres rodeado por su familia.
Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo, y también un miembro de Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación. El 5 de agosto, casualmente, Watts anunciaba que se iba a perder la próxima gira de la banda por Norteamérica. Watts cumplió 80 años en el mes de junio y se sometió a un procedimiento médico por una condición desconocida. Un portavoz de los Rolling Stones emitió en ese entonces un comunicado de Twitter afirmando que el baterista necesitaba descansar y recuperarse. Tras la muerte de Watts, se inundaron las redes sociales de mensajes y despedidas. Entre ellas se encuentran Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John y muchos artistas más que compartieron varios recuerdos en sus redes sociales y expresaron sus condolencias a su familia y compañeros de la banda. Charlie era una roca y un baterista fantástico, firme como una roca, dijo Paul McCartney en un video en su cuenta de Twitter. Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor baterista, escribió John en un tweet. Mi más sentido pésame para Shirley, Serafina y Charlotte, y por supuesto para todos los Rolling Stones. Por su parte, el baterista Steve Jordan, ex integrante de bandas de la casa como Saturday Night Live y Late Night with David Letterman, tomará el lugar de Watts para la próxima gira de los Stones, que está programada para comenzar el 26 de septiembre en San Luis. Charlie Watts, un gran ícono y deja un gran legado, no solo en la batería, sino en la historia de la música en el mundo. Soy Juan Pablo Puerto y este fue un rinconcito musical para darle un sentido homenaje a un gran baterista, a un gran músico que sin duda lo recordaremos en sus canciones por siempre. No se olviden seguir conectados con Matutino Podcast y mucha más información. Que tengan un exitoso y victorioso día.